Todos nosotros, mis hermanos, los que servimos como pastores, abrigamos cierta medida de preocupación por cada miembro de la iglesia y francamente no estamos preocupados por la situación económica, no estamos preocupados tanto por su salud o su situación amorosa, aunque reconocemos que esto es muy importante en la vida de cada uno de ustedes. Lo que realmente es preocupante para nosotros como pastores es que algunos miembros de nuestra iglesia no estamos seguros de que sean salvos y probablemente ellos mismos tampoco lo estén. Y aunque lo hemos hecho saber de alguna u otra manera, a través de la predicación, a través de las charlas, a través de alguna exhortación particular, a muchos de ellos parece que no les preocupa del todo el saber si realmente son salvos. Vamos a ir desarrollando este tema, mis hermanos. Vamos a ir hablando de lo que Hebreos 6, principalmente versos 11 y 12 trata de abordar. Pero esto es la preocupación de algunos. Sin embargo, mis hermanos, de otros no tenemos la menor duda, pues vemos su perseverancia, vemos su compromiso, su paciencia, su testimonio público, sus vidas apartadas del mundo, sus vidas de santidad, la manera en cómo aman al Señor y sus asuntos. Verles cómo se gozan con la compañía de la congregación, cómo hacen todo lo posible por acatar lo que el Señor les demanda. Para nosotros estas son fuertes evidencias que confirman la realidad de vida espiritual en ellos. Sin embargo, mis hermanos, al concluir de estos grupos podemos errar. La experiencia en esta vida de iglesia nos ha dado sorpresas realmente chocantes. De pronto, de quien menos te esperabas, resulta que no lo era. Y de aquel apático, cerrado, serio, resulta que era donde la obra de Dios estaba germinando. Sin embargo, mis hermanos, debemos seguir adelante. Y esta es la propuesta, esta es la exhortación de Hebreos 6, especialmente en estos versos que vamos a estudiar. Y de estas cosas, mis hermanos, nuestro escritor estaba muy consciente que él estaba abordando a una iglesia donde en estos mismos miembros de la congregación había incrédulos que creían la verdad, pero no estaban convencidos realmente. Y había otros convencidos de la verdad, amaban la verdad y descansaban en la verdad. Y estos eran los salvos. Y estos son los que ahora nuestro escritor comienza a dirigirse. Pero ahora nuevamente, mis hermanos, después de que expresó en los versículos 9 y 10 la buena opinión que tenía con respecto a aquellos hermanos que de los cuales él estaba muy seguro de ser salvos, él dijo lo siguiente: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Después de que habló cosas terribles, recuerda los versos pasados, se dirige a los creyentes, mas ahora se dirige a toda la congregación. Él sabe con quiénes está hablando. Sabe que en ese grupo de hermanos, de hermanas, de congregantes, hay quienes abrigan una falsa esperanza. Y él dice lo siguiente: pero deseamos que cada uno de vosotros, cada uno de ustedes, muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagáis perezosos, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que, mis hermanos, el llamado de esta mañana es a perseverar en la vida cristiana. Tenemos una sola vida y va corriendo rápidamente. Tenemos esta vida y el llamado es para perseverar. En Romanos 8, 38, 39
Pablo se expresa de su salvación de la siguiente manera, y escuche: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así se expresa Pablo de la seguridad de su salvación. ¿Quién de ustedes puede decir lo mismo? Con plena certeza de que ni la muerte, de que no hay vida, de que no hay ángeles, que no hay poder, no hay nada que pueda separarnos de la esperanza, de la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién de ustedes, tal y como Pablo, puede decir lo mismo? Quizás alguno de ustedes sea muy atrevido para creer que el apóstol Pablo pertenece a un grupo de superhombres. Y diga, bueno, ahí no se vale, mi hermano, pero él es totalmente otra cosa. Pero hermanos, no fue así. Pablo no fue un superhombre. Él fue un hombre sujeto a pasiones, tal y como nosotros. Él dice de sí mismo, vendido al pecado. Él en Romanos 7 está consciente de su incapacidad para permanecer firme en todo aquello que demanda la voluntad de Dios. Tal y como nosotros. Así que, ¿cómo fue que Pablo alcanzó tal seguridad? ¿Cómo es que Pablo puede hablar de esta manera? Simplemente podemos decir, sin lugar a dudas, que Pablo perseveró en hacer uso de los medios prescritos por Dios para crecer en su seguridad. Escuche lo que él mismo dice en 1 Corintios 9:26. Bueno, a partir del verso 24 voy a leer. ¿No sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y estas mismas cosas Pablo exhortó a toda la iglesia en otros pasajes. Por ejemplo, Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto es lo más importante que puedes hacer, iglesia. Esto es lo que está diciendo Pablo. Ocúpense con todo temor, con toda reverencia acerca de un solo trabajo, vuestra salvación. Ahora, ojo, mis hermanos, ocuparse en nuestra salvación de ninguna manera significa trabajar hasta que completemos todas las condiciones para ganar la salvación. No es lo que está diciendo Pablo. Él está diciendo ocúpense, o sea, sobre la posesión que ya han adquirido. Ocúpense hasta tener la plena certeza. Que Pablo utilice las palabras con temor y temblor tampoco significa que su intención es infundir miedo ante la posibilidad latente de perder la salvación. No es lo que está diciendo. Ningún creyente, mis hermanos, ninguno de ustedes que cree, que ha creído realmente, debe tener miedo por perder la salvación. La Escritura en ninguna parte, mis hermanos, insinúa tal cosa. Esto jamás sucederá. La Biblia es suficientemente clara en esto. Si usted verdaderamente ha creído en el Señor, se ha arrepentido de sus pecados, ha confiado en el Señor, no tema por su fin. Jesucristo dijo en Juan 10, a partir del verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida temporal. No, vida condicional, vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Puedes nutrir tu alma con esto que acabas de escuchar?
Pablo igualmente dijo en Filipenses, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si le permites, si lo dejas, no agregó nada de eso. Pedro, otro de los apóstoles, dijo en la primera carta escrita en el capítulo 1, a partir del verso 3, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto es lo que está diciendo nuestro escritor en Hebreos 11. Pero deseamos que cada uno de ustedes, que todos ustedes, los que me escuchan, muestren la misma solicitud. ¿Cuál? La que acaba de describir en el verso pasado, en el 9 y en el 10, de estos hermanos que sirven, de estos hermanos que están entregados a la obra, que aman al Señor. Así que lo que nuestro escritor está haciendo, mis hermanos, es una invitación a que todos aquellos que han hecho una profesión de fe, pero que no muestran signos de vida espiritual en ellos, y que además no tienen realmente una certeza de ser salvos, perseveren. Les está haciendo un llamado, avancen con toda diligencia, prudencia y esfuerzo, hasta asegurarse totalmente de su estado. Hay quienes nos acusarán de presuntuosos con esto. Hay quienes dirán o nos acusarán de vanagloriosos, porque dirán, ustedes no pueden estar seguros de ir al cielo. Dirán, solamente Dios sabe esa respuesta. Pero de acuerdo a las Escrituras, mis hermanos, no hay razón para pensar así. Podemos y debemos saber, de acuerdo a las Escrituras, y podemos saberlo. Podemos tener esa seguridad. En su provisión misericordiosa, al Señor le ha placido que sepamos con anticipación si esa posesión nos pertenece. Le ha placido al Señor. No es algo con lo que vas a lidiar y especular en esta vida. Es algo que el Señor le ha placido concederte de antemano. Él dice en 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tenéis vida eterna. En 1 Corintios 2, a partir del verso 9, dice también, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han sido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Alcanzar tal seguridad, mis hermanos, es la voluntad de Dios. Es el llamado de Dios, es su voluntad. Es la voluntad de Dios para nosotros. Mientras usted viva en esta tierra, mis hermanos, sepa que no está en los planes de Dios que tú avances por tu vida cristiana con dudas, con incertidumbres, con temores, con dudas. No es la voluntad de Dios. Si estás caminando así, si verdaderamente eres cristiano, déjame decirte que estás pecando de incredulidad. Esta certeza, mis hermanos, no nace de ningún tipo de presunción o vanagloria, sino que nace de lo que Dios mismo nos ha revelado. Así que cuando nos aferramos, mis hermanos, por alcanzar tal seguridad, no estamos exaltando ninguna capacidad en el hombre para permanecer firme. No es lo que estamos haciendo, no es que nosotros estamos creando nuestra realidad futura.
sino que lo que realmente estamos reconociendo es que es por medio de la poderosa obra de la fe, que nosotros nos aferramos de todo corazón, que nosotros creemos de todo corazón en lo que el Señor nos ha dado a conocer. Reconocemos que Él es quien nos sostiene y no lo dudamos. Que Él es quien nos guarda, nos preserva y no nosotros a nosotros mismos. Es en eso donde descansa nuestra fe. Me veo débil, me veo pecador, me veo vacilante muchas de las veces en mi vida cristiana, pero no depende de lo que yo haga o puedo hacer por mí mismo. Es por medio de la fe que me aferro a las promesas del Señor. Cada vez, mis hermanos, que vienen las luchas espirituales con respecto a nuestra salvación, si tú tratas de arreglar tu seguridad haciendo aquello o haciendo lo otro, déjame decirte que hay algo que está fallando ahí. El cristiano, cuando se ve a sí mismo carente de méritos, carente, imposibilitado para tener la certeza, mis hermanos, hay algo de él que brota como una fuente y se aferra a lo que Cristo ha hecho por él y dice: aquí me afianzo, aquí derivo mi seguridad, porque si me pongo a verme a mí mismo, no tendré ninguna. La fe es el brazo que se aferra de lo inconmovible, de lo eterno. Y cada vez que tú tengas esta lucha, mis hermanos, si tú tratas de cambiar tu estado, si tú dices haré esto, haré aquello, estás fallando. No estás viviendo por la fe. La fe brota y se aferrará en Cristo solamente, porque cuando lo haga o si lo hiciera contigo, se derrumbaría, fracasaría al instante. Podrán venir fuertes tribulaciones, fuertes tormentas, pero el poder de Dios en nosotros obra por medio de la esperanza y la fe, impulsándonos a creer que fiel es quien lo prometió. Esta es la obra de la fe. Y viene al rescate cada vez que nos estamos ahogando, cada vez que la duda nos está ahogando. Nuestra fe surge y se abraza y se aferra de Cristo. Es Él. Y es en Él, mis hermanos, donde está nuestra seguridad. Si el poder de Dios no puede preservarnos ni retenernos firme por medio de la fe, mis hermanos, entonces no hay nada, no existe nada que pueda hacerlo. No hay ángel poderoso que pueda guardarnos, aunque nos superen en fuerza, en poder, tampoco podrá. Mucho menos habrá fuerza humana. Si esto no depende entonces de Dios, y si alguno lograra llegar al cielo, entonces, mis hermanos, esto no sería más que una extraña y afortunada combinación de eventos para que alguno alcance la salvación sin perderse en el trayecto. Esto sería un asunto de suerte, porque si Dios no es el que nos sostiene, entonces no hay nada, no existe nada. Si esto fuera así, mis hermanos, no habría nada confiable en que depositar nuestra fe. Es más, no se requeriría ni siquiera fe. No habría nada digno en lo que podamos depender o descansar. No habría razón para que nuestro escritor nos llamara a ello. Pero gracias sean dadas a Dios, mis hermanos, que esto no es así. Gracias también a Dios que Él no se fió de nosotros como para confiarnos tan precioso tesoro, como para confiarnos a nosotros, poner en nuestras manos tan sublime gracia. Sino que en lugar de esto, ¿qué fue lo que Él hizo? Él confió en sí mismo y sobre Él descansa este tesoro. Y es en Él, mis hermanos, donde esta promesa de salvación está segura, se sostiene eternamente y no hay poder que pueda arrebatarla. Por eso decía, si tú has confiado en el Señor, no tienes por qué temer. Estás seguro. Y por lo tanto, mis hermanos, al ser así, nuestra salvación es inconmovible. No hay posibilidad de perderla. Es absolutamente nuestra posesión segura. Pero ¿por qué ninguno de ustedes se goza de esta verdad, mis hermanos? ¿Por qué cuando decimos nuestra salvación es segura,
Es inconmovible, no hay posibilidad de perderla, es absolutamente nuestra posesión, segura y eterna, nada la puede arrebatar. ¿Por qué no gritaron amén? ¿Por qué no cantamos más fuerte a la hora de cantar? ¿Será, mis hermanos, que no estamos seguros si por esto debamos estar alegres? ¿Será que también pensamos, tal vez esto no es para mí? Tal vez yo no soy salvo como para alegrarme ante esas buenas palabras. Cuando nuestra fe se debilita, mis hermanos, solo hay una razón. Podrás echarle la culpa a quien tú quieras, pero se debilita por una vida descuidada y perezosa. La consecuencia no es perder la salvación, como hemos venido afirmando. Si la tienes, no la perderás, pero probablemente la puedes tener, pero ya ni siquiera lo sabes. Has perdido el gozo y perderás también el consuelo de poseerla, y vivirás tan miserable como un incrédulo. Creo, mis hermanos, que muchos cristianos, verdaderos cristianos, estarán en su mismo lecho de muerte. Fueron descuidados, fueron perezosos, no se apropiaron de las verdades y las promesas de la palabra. Y muchos de ellos estarán en el mismo lecho de muerte, creyendo que al morir irán directamente al infierno. Muchos morirán así. Muchos están siendo descuidados. Muchos de ustedes tal vez mueran así. Pero en el mejor de los casos, como no dependía de ti, como era asunto del Señor, despertarás a una gloria inmensurable, a una gracia, y dirás: cuán bendita fue la gracia de mi Dios. Creí que iba a ser condenado, pero estoy aquí por el Salvador. Sin embargo, no es la voluntad del Señor que termines así. Podría darte consuelo lo que acabo de decir, pero no es la voluntad del Señor. No es lo que quiere. Porque ahorita vamos a ver cuánto te estás perdiendo. Es una vida descuidada. Es una vida irresponsable. Cuando David se entregó al descuido y a la pereza, de acuerdo a 2 Samuel 11, pecó gravemente contra Dios. Sí, no perdió la salvación, pero sí perdió la seguridad de sentirse salvo. Si nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de encontrarnos con David en ese momento y le hubiéramos preguntado: Rey David, ¿es usted salvo? En ese momento, David tal vez se hubiese sonrojado, hubiera evitado la plática, no se hubiese sentido seguro de responder que sí. No sabría qué responder David. Seguramente, como todos nosotros cuando nos debilitamos, cuando fracasamos en nuestras responsabilidades. David, que se sentía desechado, David se sentía apartado de Dios. Él mismo dijo después en el Salmo 51, después de haber pasado todo un proceso de culpa, de amargura y de dolor, David dijo: devuélveme el gozo de tu salvación. Él no dijo devuélveme tu salvación, él dijo devuélveme el gozo de tu salvación. Sinceramente, David ya no sabía qué sentir. Y al igual que muchos, mis hermanos, que David, al perder su gozo de salvación, acarrean sobre sí otros tantos vicios. Por ejemplo, David dejó de compartir el evangelio al perder su gozo, al perder su seguridad. Dejó de cantar alabanzas, y esto es de acuerdo a los versos 13 y 15 del Salmo 51. Y en su lugar, otros vicios comenzaron a llenar su alma: culpa, incertidumbre, depresión, amargura. Aún las Escrituras nos dice que se enfermó físicamente. Cuando diligentemente procuramos aplicarnos a todos los medios de gracia que Dios nos ha ordenado en su santa palabra, nuestra fe se acrecenta, se fortalece. El resultado es inmediato, mis hermanos. Nuestra seguridad comienza a encenderse, comenzamos a establecernos y a permanecer cada vez más firmes.
El Espíritu Santo, por medio de las Escrituras, impulsará a cada creyente, y esta es su tarea, establecernos en Cristo hasta que tengamos completa seguridad de que ninguna cosa creada, enfermedad, poder, cualquier cosa nos separará del amor de Cristo, tal y como Pablo dijo. Él trabajará hasta que cada uno de los creyentes pueda decir con toda seguridad lo que Pablo mismo dijo. Pero una vez habiendo perseverado tanto en nuestra seguridad de salvación, se nos advierte que aun cuando hemos escalado tan alto en ello, al punto de no tener la menor pizca de duda, consideremos que mientras permanezcamos bajo las ligaduras de este cuerpo terrenal y carnal, no debemos bajar la guardia ni confiar que hemos llegado. Por tal razón, en 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En Romanos 11:20, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. En Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Está exaltando la obediencia de estos hermanos, sin embargo dice: no se confíen. Sigan adelante, sigan adelante. Es por esta razón, mis hermanos, que los cristianos, muchas de las veces, en muchas ocasiones, Pablo convocó a cada uno de ellos y hizo una especie de llamado a como si fuese un ejército, como si fuesen soldados militantes. Los llamó a sufrir penalidades de aquellos que están en batalla, a agradar a su capitán como buen soldado. Porque hacer lo contrario, mis hermanos, será el inicio de nuestro retroceso. Será el inicio para vivir con dudas, para vivir con culpas e inseguridades. Así que todo aquel, mis hermanos, que es un soldado de Cristo, debe perseverar hasta el fin. Debe hacerlo. Y cuando esto haga, se percatará, mis hermanos, qué tan real son las fuerzas infernales. Se dará cuenta que hay luchas espirituales. Cuando por fin tomes esta decisión de permanecer firme, sabrás que es necesario dar la buena batalla. Y ninguno, mis hermanos, de nosotros que no dé la buena batalla es digno de ser llamado soldado de Cristo. Todo soldado, mis hermanos, que ingresa al ejército, ratifica su llamado por medio de tomar protesta. Y por medio de esta protesta, él promete que habrá de servir y va a proteger a una nación aún con la misma vida. Así nosotros, mis hermanos, quienes igualmente hemos sido llamados por el gran Rey y públicamente nos hemos identificado como soldados de Cristo, haciendo también un voto de servicio y sumisión al señorío. Así también nosotros, al hacer esto, nos hemos declarado enemigos de Satanás, aliados de Cristo. El mundo ahora nos aborrece, aún nuestros propios deseos carnales se oponen a nosotros mismos. Comienza una lucha sin tregua. Así que mientras los cristianos perseveran, dando la buena batalla como soldados de Cristo, dice la Biblia nos enseña que sufrirán penalidades. Satanás hará todo cuanto esté en su poder por derribarles. Muchas veces serán heridos, otras veces serán abofeteados. Nuestras virtudes espirituales serán golpeadas. Ardientes tentaciones en todo momento atentarán contra nosotros. Aún aguijones en nuestra carne tendremos, enfermedades. Y así, mis hermanos, nuestra seguridad de salvación podrá ser dañada severamente. Nuestra fe será dañada, lastimada severamente, pero no será destruida. Al final perseverará, pero nuestra responsabilidad. Juan. Entonces, mis hermanos, cuando esto llega a suceder, cuando somos abofeteados, cuando somos esforzados, tendremos batallas, tendremos luchas. Si no sabes esto, es que estás viviendo diligentemente. Satanás no tiene problema contigo. Pero en el momento, mis hermanos, que quieras hacer las cosas bien, tendrás oposición. Todo se vendrá contra ti, porque no habrás de lograrlo. No estarán dispuestos, las huestes demoníacas no estarán dispuestos a que tú cobres tal seguridad.
y serás débil y serás debilitado y serás golpeado. Sin embargo, tenemos la promesa que el Espíritu Santo nuevamente intervendrá, nos recordará el fundamento de nuestra fe, nos impulsará a perseverar nuevamente, traerá palabras de aliento para todo aquel que ha sido abofeteado, para aquel que anduvo descuidado y fue derribado. Él dirá en Juan 16: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lucas 2:72, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hebreos 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. No hay un punto, mis hermanos, donde el cristiano pueda bajar la guardia. Podría alcanzar tal seguridad, le dice, permanezcan firmes, no se vanagloríen, sino teman. Podríamos ser derribados, seríamos golpeados, y aún la misma intención del Espíritu de Dios, de la palabra, es que perseveren, que cobren seguridad. Aún no hemos llegado, mis hermanos. ¿Quién otro como Pablo, como comparábamos hace un momento? ¿Quién otro como Pablo que puede estar tan seguro de su salvación? Que él dijo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, cualquier cosa podrá arrebatarme esta esperanza. Pero observe también lo que dijo más adelante en Filipenses 3, donde a pesar de tal seguridad era necesario perseverar. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que Pablo, mis hermanos, a pesar de estar seguro de ser salvo, seguía al mismo tiempo lidiando con su propia carne. Aún no lo ha alcanzado. Él está diciendo, aún no he logrado. Yo creo que lo que estaba diciendo Pablo también es que aún el viejo hombre le causaba problemas de todo tipo. Tal vez ciertas medidas de incertidumbres, de miedos, de dudas, de autocompasión, de orgullo. Los problemas de todo cristiano. Y de estas cosas se iba despojando poco a poco. Aún no llego a una plena certeza porque mi carne aún me azota. Ahora alguno dirá, mis hermanos, pero ¿por qué es tan importante perseverar? ¿Por qué es tan importante trabajar en nuestra seguridad de salvación? ¿No es suficiente saber que somos salvos? O sea, al final de todo estamos seguros. Para empezar, mis hermanos, no puede haber ninguna certeza de salvación sin la evidencia visible de la perseverancia. Además, que perseverar acarrea muchos beneficios. Vamos a mencionar algunos. La perseverancia es una rama que se nutre desde la misma raíz de la elección. Esta doctrina de la elección, mis hermanos, nos enseña que nada en nosotros, sino el amor y la gracia de Dios es la causa de nuestra salvación. Es la perseverancia, mis hermanos, se nutre desde esa raíz oculta, ese conocimiento secreto de Dios, de los que son elegidos. Desde ahí se nutre la perseverancia. En 1 de Tesalonicenses 1:2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Cómo supo Pablo que este pueblo era elegido verdaderamente? Por sus frutos. Miró trabajo, miró esfuerzo, miró constancia. Por esta razón él dijo, conocemos de Dios vuestra elección. El Señor lo había visto desde cuándo. El Señor sabe los que son suyos. Sin embargo, nosotros, mis hermanos, no lo sabemos. ¿Cómo lo vamos a saber?
No tenemos una vista penetrable hasta el alma y ver la marca elegido. Vemos la perseverancia del hermano, de la hermana. Y entonces decimos y nos gozamos, no tenemos la menor duda que ustedes pueden ser contados entre los elegidos. Otro beneficio. Entonces, mis hermanos, al ser confirmado esto en nuestros corazones, ¿qué es lo que sucede? Se ensanchará un santo y celoso amor por Dios. Esto es lo que naturalmente sucede. Un amor que nos hará progresar en medio de todo asalto pecaminoso que venga a nuestra vida. Reconoceremos tan sublime gracia con la que hemos sido favorecidos y diremos tal y como José, quien reconociendo el gran privilegio de Faraón sobre él, dijo a la mujer que lo tentaba: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Otro beneficio será que solo aquellos que perseveran gozarán de una estabilidad inconmovible en sus almas. Son solo los que han aprendido a desprenderse de sí mismos quienes comenzarán a descansar solamente en el poder y fidelidad de Dios. Si tal perseverancia depende de mi desempeño, no seré otra cosa más que una masa de dudas, ansiedades y miedos. Pues al ser una criatura débil y fluctuante, temeré de perderme nuevamente. Aún, mis hermanos, en los buenos tiempos, es más, no habrá ni buenos tiempos, porque aún serán perturbados. Y si lo pierdo mañana, la ansiedad pondrá en cada momento. Vivir para su gloria, mis hermanos, será algo impensable. Necesitamos estar seguros de que vamos al cielo, de que esta posesión nos pertenece. Si no, el fin principal de cada uno de ustedes se frustra. No se podría llevar a cabo. Unos arquitectos trabajaban en hacer una grande construcción. Era un edificio grande. Entonces empezaron a trabajar los hombres. El trabajo, como ustedes saben, contratos de tiempo, iba demasiado lento. No avanzaba la obra. El arquitecto principal entrevistó a los trabajadores y se percató de que el problema que estaba pasando es que estas personas tenían miedo de caer. No tenían tal seguridad de seguir construyendo, confiados de que habrían de estar seguros. Entonces, todo su trabajo era con temores, con dudas, con toda especie de incertidumbre cuando subían al edificio para seguir trabajando. La idea de este varón, de este arquitecto, fue que puso unas mallas de seguridad en cada uno de los niveles donde el personal trabajaba, ¿no? Estaba el edificio y redes que protegían si alguno caía. Cuando esto se hizo, el avance en la construcción fue significativo. ¿Por qué? Porque entonces ahora ellos se sentían seguros al trabajar, lo hicieron con mayor confianza, con mayor seguridad, fueron más rápidos en su trabajo y avanzaron la grande obra que tenían por delante. Asimismo, mis hermanos, nosotros, si no tenemos tal seguridad, no estaremos tan interesados en su gloria, estaremos más interesados en nuestra preservación, en nuestro cuidado. Por lo tanto, perdemos el propósito para el cual fuimos llamados. Ahora, perseverar no necesariamente tiene que terminar en beneficios personales. Es su gloria, es todo. Satanás, quítale su seguridad al cristiano y ya no puede vivir para su gloria. Estará preocupado en su autopreservación. Estará preocupado en cómo cuidar de mí mismo. Pero cuando sabes que el Señor es quien te cuida, cuando sabes que Él es en quien estás seguro y que no hay nada que arrebatará esta esperanza, entonces el cristiano puede aferrarse a trabajar para su gloria. Entonces Satanás, mis hermanos, no está interesado en quitarte tus beneficios, no está interesado en quitarte tu trabajo, tu dinero. Por eso es tan insistente en perturbar tu seguridad, porque eso arruina el fin principal para el cual fuiste creado, el gran y sublime propósito de cada ser humano. No es tu autosatisfacción, tu felicidad, no lo es. Él te puede dar felicidad, Satanás puede darte lo que quieras. Él le dijo a Jesús: te daré los reinos del mundo. Entonces, por esta razón, mis hermanos, es que la batalla se vuelca contra nosotros.
Esto hará Satanás, no vivas para su gloria, que no seas útil en el reino de Dios. Aún puede lograr que el cristiano no responda a las exhortaciones, a los llamados de la palabra. No podrá Satanás llevarte de vuelta a su reino, pero hará todo lo posible por neutralizarte. Este es su fin, este es su propósito. Cuando el cristiano ha perdido la certeza de ser salvo, mis hermanos, en vano estamos predicando, en vano estamos exhortando, porque no va a pasar nada. El pastor hizo una convocatoria el domingo pasado, pública. Todos ustedes fueron testigos de lo que él pidió. Pueden tener razones de gran peso, sí, y eso se entiende y podría decir están justificados. Pero si la razón es por pereza, por descuido, ahí hay un problema. Ahora, mis hermanos, mientras perseveramos, podemos agregar también que encontramos un beneficio doble. Primero, decimos, el beneficio es personal. No hay nada mejor para nuestras almas que saber que estamos seguros. Perseverar en nuestra seguridad trae un descanso sublime a nuestra alma. Esta obra es el trabajo visible de la fe y revela una verdad mucho más profunda acerca de nosotros. En las palabras del apóstol Pablo, dice, será conocida vuestra elección. Cuando ustedes obedecen, cuando ustedes responden, entonces los frutos de nuestra elección se hacen visibles. Esto es el principal beneficio, seguridad. Ahora, el segundo beneficio es sobre la iglesia, mis hermanos. El segundo beneficio de perseverar, cada uno de nosotros individualmente, trae un beneficio a la iglesia y también trae un beneficio a los incrédulos que habitan entre nosotros. Y el beneficio es de proporciones incalculables. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro pasaje dice en Hebreos 6, 11 al 12: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Muestre la misma solicitud. La palabra solicitud es la misma palabra que aparece en el verso 10, traducida como trabajo. Nuestro verso nos dice, mostremos, hagamos visible nuestra labor, nuestro trabajo de amor. Tal y como lo dijimos en el verso 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. Entonces no solamente sirves a los santos, mis hermanos, sirviéndoles la mesa, cuidando de ellos, orando por ellos. También cómo tú cuidas tu testimonio delante de ellos es un predicador poderoso para que ellos también acaten su responsabilidad. Así puede servir también al cristiano. El llamado, mis hermanos, es que no es suficiente tener bonitos deseos por hacer buenas cosas. Ni es suficiente que tú hagas algunas cosas en privado donde la iglesia no siquiera lo sabe y no puede notarlo. Nuestro trabajo debe ser visible. Pues el beneficio de permanecer de esta manera, como hemos venido diciendo, no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también trae mucho aliento y motivo para el resto de la iglesia. Dígame usted, ¿cómo se siente en su corazón, en su ánimo, cuando toda la iglesia, sin faltar uno, de manera unánime se unen en un mismo propósito? ¿Cuánto aliento no cobramos, mis hermanos, cuando sabemos que la iglesia está cumpliendo su propósito allá afuera? ¿Cuánto ánimo no ganamos cuando sin faltar uno nos reunimos para orar? ¿Cuánto aliento no cobramos cuando toda la iglesia dice, estudiamos juntos, pues estudiamos, predicamos, pues predicamos, nos pachangueamos, pues nos pachangueamos? Pero sea lo que hagamos juntos, trae mucho aliento. Cuando es notorio que todos los hermanos están llenos de amor por Jesús, cuando se reúnen a adorar, son una imagen visible de lo que es el evangelio. Cuando sabemos que los hermanos toman riesgos por presentar a Cristo en sus trabajos, en sus escuelas, donde quiera que ellos hagan, somos animados. Cuando vemos las luchas personales de cada uno, cuando se hacen visibles, cuando se comparten,
Somos animados cuando estamos de hombro a hombro, todos juntos en un mismo corazón. Pero por otra parte, ¿cómo somos afectados por la pereza de algunos de ustedes? ¿Cómo somos afectados por la falta de compromiso de alguno de ustedes? Por su irresponsabilidad. No traen beneficios personales, ni tampoco beneficios a terceros. Empiezas a germinar culpas por tu descuido. Esa culpa tarde que temprano se transforma en amargura. Esa amargura tarde que temprano empieza a contaminar al resto. Y la iglesia comienza a contagiarse de ese mismo cáncer, de ese mismo virus. Si estamos como congregación, mis hermanos, rodeados de perezosos, la congregación indudablemente tarde que temprano marchará al mismo ritmo. Los malos vicios que tenemos contagiarán a otros dentro de la congregación. Somos un mismo cuerpo. Si me duele la uña del dedo chiquito, por insignificante que éste sea, se estropea todo el trabajo. Todo mi cuerpo es debilitado. Y las consecuencias podrían ser peores aún. Ahora, quizás los que son desanimados, los que son desalentados, podrán ser salvos quizás. Difícilmente serán salvos, pero al final lo serán. Pero ¿qué de un incrédulo entre nosotros, mis hermanos? ¿Qué si hay un incrédulo o dos o tres? ¿O son tus hijos? ¿O es tu esposo o es tu esposa? Y él, al ver el testimonio de los hermanos, el tuyo mismo, se consuela y aún se engaña más a sí mismo y se considera uno más de los herederos del reino. ¿Por qué? Pues al presenciar el testimonio vacilante, inconstante y frío de los hermanos, no hay nada que le inquiete, no hay nada que lo confronte, no hay nada que le haga abrir sus ojos y le haga ver que no puede contarse entre los creyentes. Cuando los hermanos constantemente y perseverantemente avanzan, él entonces entenderá mi incapacidad para caminar al ritmo de la congregación. Y entonces se abrirán sus ojos y dirá: yo no soy un creyente. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo leíste en la escritura? No, veo el testimonio de las personas. Pero cuando es totalmente lo contrario, mis hermanos, él llega, se sienta y ve todo es igual. No tengo ganas de venir a la iglesia, tampoco el hermano. No tengo ganas de orar, tampoco él. Soy salvo, soy igual que todos. Ahora, si alguno aquí está débil, no puede consolarse diciendo: ahora entiendo, la culpa es del hermano, de la hermana, que por eso yo estoy así. Nuestro escritor nos exhorta a todos a perseverar hasta alcanzar la completa seguridad de ser hijos de Dios, sin la menor pizca de duda. Cuando esto hagamos, mis hermanos, esto le impulsará a servir, a ser diligente, a que con gozo asumas tus responsabilidades delante de Dios. Y el beneficio se expande a los demás. Si una parte de ti, mis hermanos, testifica: sé que he creído en el Señor, pero por otra parte de ti te llenas de dudas e incertidumbres, te trae mucho conflicto y te sugiere que tal vez es un autoengaño lo que tú abrigas, hay una respuesta a esto. No te estás esforzando en hacer diligentemente todo lo que el Señor demanda. Estás descuidando los medios de gracia que Dios ha provisto para que crezcas a la estatura de Cristo y para que madures. Si sabes que has creído, pero a la vez hay un conflicto interno donde pierdes tal seguridad y toda tu vida estás lidiando con: ¿seré salvo? Y si no lo soy, y mira lo que hice, esto no puede ser un cristiano. Irresponsable, perezoso. Muchos, mis hermanos, y no descarto que algunos de ustedes, creen que esto es solo cuestión de declarar lo que deseas. ¿Quién no quiere ir al cielo? Todos. No es, este asunto, mis hermanos, de la seguridad de salvación, como en algunos lugares enseñan, no es solamente decir soy salvo,
punto y comienzo a vivir como hombre salvo. No hay evidencias, pero no le hagas caso al Satanás. Tú declara la palabra que eres salvo. Crea una realidad, una fantasía mental y di que eres salvo. Balaam, mis hermanos, hizo precisamente esto. Él dijo en Números 23:10: sea mi muerte como la de los rectos. Lo declaro. Pero no se esforzó, no se ocupó en los asuntos espirituales. Él simplemente creyó: lo he dicho, lo he confesado, lo he creído, que Dios lo haga. Si Dios me ha salvado, Él lo hará. Yo no necesito forzarme, dedicarme, ni estudiar, ni nada. ¿Por qué? Porque Dios es el que hará la obra en mí. Si no está sucediendo nada es porque Dios no está obrando en mí. Así pensó Balaam: yo soy salvo, sea mi muerte como la de los rectos. Y Balaam se perdió para siempre. Así que si tú estás haciendo lo mismo, el Señor en su misericordiosa provisión te ha dado un ejemplo de alguien que pensó igual que tú antes. Entonces, mis hermanos, no nos quedemos expectantes. Si reconocemos que la seguridad de esta esperanza vale la pena tenerla, hagamos todo lo necesario para adquirirla. Apropiémonos de todas las promesas y palabras del Señor, meditando en todo tiempo. Apliquémonos a las ordenanzas y procuremos fervientemente orar para crecer en seguridad. Y para motivar a los oyentes, nuestro escritor les pone a la mesa el ejemplo de aquellos que han corrido la carrera cristiana y que han alcanzado su seguridad eterna, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Por qué tiene que darnos un mandamiento para hacer lo bueno? Porque es más fácil copiarle al hermano irresponsable. Porque es más fácil copiar los malos hábitos y los malos vicios entre nosotros. Enfóquense y sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Les muestra los resultados de lo opuesto a la pereza, implicando que aquellos que alcanzaron la recompensa no fueron perezosos, no fueron irresponsables. Así que si nosotros deseamos participar de las mismas bendiciones, mis hermanos, nos dice nuestro escritor, no debemos ser perezosos, porque aquellos que en su tiempo y en su momento fueron perezosos como Balaam, perdieron su corona y no la recuperaron. Pero los que diligentemente vivieron no la perdieron, sino que la ganaron. Entonces, tener un ojo, mis hermanos, puesto en los buenos ejemplos de los otros cristianos, de aquellos que corren diligentemente la carrera, es un buen aliciente para nosotros. Es algo bueno que tenemos que hacer. Es más, es con quienes debemos convivir, es con quienes debemos estar. Solo aquellos que te impulsarán hasta a este propósito es con los que debes de ocuparte. Tenemos amistades en el mundo, aún familiares, mis hermanos, pero solamente sirven para retroceder. Entonces en esto también debemos de ser diligentes. Y más adelante, en 2 años más, estudiaremos Hebreos 11, cuando lleguemos. Y ahí vemos todos los ejemplos que les da nuestro escritor. Y dicen: miren todos estos buenos ejemplos de hombres esforzados, con luchas, con tentaciones, como todos ustedes, pero miren, perseveraron. Y por último, mis hermanos, para dirigir a aquellos que habrán de imitar de una mejor manera, el apóstol destaca 2 gracias que son de vital importancia para heredar la vida eterna. Y estas son fe y paciencia, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe, como decíamos, es el instrumento por medio del cual Dios santifica y nos hace partícipes de esas bendiciones invisibles, las cuales son ofrecidas a nosotros mientras estamos en este mundo. La fe, como decíamos, es la mano espiritual que recibe todo lo que procede del cielo. Por ejemplo, esta predicación no puede tomarse ningún beneficio si no se escucha con fe. Hay verdades espirituales, hay riquezas y principios de vida eterna, pero si usted no las recibe con fe, es en vano. A la fe
ahora nuestro escritor le agrega paciencia. Esta palabra, mis hermanos, en otros pasajes es traducida como sufrir, como soportar, como esperar. Y esto es de gran importancia, mis hermanos, porque todo aquel que desee responder a este mensaje descubrirá que esto no sucede de la noche a la mañana. Y esta otra virtud, la paciencia, nos motivará en el trayecto hasta alcanzar lo prometido, lo que nos propusimos. Aun cuando nuestras promesas, cuando la realidad parezca que se tarda, estaremos dispuestos aún a sufrir, a soportar y esperar. Entonces no es solamente creer, también agrega paciencia. Muchos exhiben una fe fuerte, una fe brillante, pero llegan los problemas, llegan la persecución, llega la pérdida, llega el sacrificio, decides en tu trabajo o congregarte, decides entre un aumento de salario o aceptar que los planes corruptos o seguir a Cristo y dicen no estoy dispuesto y vuelven atrás. Parecía una fe de verdad, pero no fueron pacientes, no confiaron en el Señor. Entonces, mis hermanos, la paciencia es necesaria porque ésta soportará, respaldará la fe. Porque las promesas de Dios toman tiempo. Y como toman tiempo, permanecemos en un mundo caído donde sufriremos muchas aflicciones y dolores. Entonces tenemos que aprender a ser pacientes. Y ellos recibieron su recompensa de acuerdo al verso 12, heredaron las promesas. Por promesas nuestro texto se refiere a todas estas gracias resumidas en una sola palabra: salvación. Salvación. La recompensa sublime para los que perseveran, para los esforzados. Mi hermano, mi hermana, si has sido expuesta tantas veces al Evangelio, que conoces perfectamente cuál es el camino de la salvación, pero aún no tienes la seguridad de ser salvo o ser salva, te animamos esta mañana, mis hermanos, a seguir adelante. No retrocedas, no pienses esto no es para mí. Si existe en ti una pequeña pizca de deseo por este precioso deseo, no te rindas. Sigue corriendo, sigue avanzando, sigue luchando la buena batalla. Pon tu fe en aquel que te la puede dar. Pídesela, abandona toda forma de pecado. Apártate de quienes pueden desviarte de este gran beneficio. Júntate con aquellos que puedan ayudarte a correr, a perseverar en toda oración y súplica hasta que tengas completa certeza de haberla alcanzado. Si este tesoro sabes que vale la pena obtenerlo, mis hermanos, entonces lo demás no importa. Entonces lo demás puedes perderlo, estarás bien. Pero ahora, si no tienes ninguna seguridad de esto, el Señor Dios ha enviado a su Hijo Jesús, y tú ya lo sabes, tú ya lo has escuchado. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Pero si no respondes a Él, mis hermanos, si no te apropias de esta promesa con la palabra, con la fe, con el brazo de la fe y la tomas para ti, simplemente es en vano que sigas viniendo. Tú conoces ya el camino, tú has escuchado el Evangelio. El Señor espera, responde, vive. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y vamos a orar.